Aleluya. Hoy vamos a aprender muchísimo de la palabra del Señor. De verdad que estoy contenta el día de hoy. Vamos a aprender mucho. Estos 2 capítulos que vamos a leer hoy van a ser de gran bendición. Yo sé que sí, para la vida de cada uno de los que estamos allí. Permítanme un momentico. Ok, hoy sábado siempre estamos un poquito dormiditos, descansaditos más allí, los que no trabajan el día de hoy, con ánimo de pararse un poquito más tarde, pero gracias a Dios por los que estamos allí levantados y quizás más tardecita hay muchos más que se conectan. Bienvenida mi hermana Azucena Pérez, aleluya, gloria al Señor, está allí conectada. Vamos a comenzar a compartir en su muro ahí de Facebook, denle un like para que los demás amigos puedan conseguirnos y puedan también estar con nosotros en el día de hoy para leer la palabra del Señor. Vamos a estar dando gracias a Dios por esta mañana, por su presencia. Déjenme saber cómo está la conexión, aleluya. Casi no puedo ver mucho los comentarios acá. Bienvenido mi hermano Lowell Burton, que está por allí también. Mi hermana Gladys Bravo también, no la veía hace ratito, pero ya la puedo ver. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias allí todos juntos, mis amados, por este hermoso día y por este devocional 143 que el Señor nos permite llegar el día de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, gracias te damos una vez más, Señor, por el día de hoy, este día que nos regala, Señor, donde nos permite, Señor, leer tu palabra, llegar a nuestro devocional 143, Señor, donde podemos decir hasta aquí tú nos has traído en bendición, Señor, y tu palabra no ha estado vacía en nuestros corazones, mi Dios, porque ha traído fruto a nuestra vida. Podemos sentir una paz sobrenatural sobre nosotros, Señor, sobre nuestro hogar. Gracias por el pan, Señor, de tu palabra. Es vida a nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Queremos estar más apasionados, Señor, de tu palabra. Cada día arde en nuestros corazones, Señor. Cada día, mi Dios, bendiga cada oyente, bendiga cada lector de tu palabra, bendiga al hacedor de tu palabra, Señor, en este día. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, bendiciones, mis amados. Ahí sí estamos. Me voy con esos 7, 8, 9 con mi persona que estamos allí conectados para leer la palabra del Señor. Así que comparta si quiere que otros lleguen a leer la palabra del Señor también como nosotros, a contagiarse de esta pasión. Y es que por eso es que es el nombre de ratón de biblioteca. ¿Por qué? Porque se le dice una persona ratón de biblioteca, una persona que le apasiona leer. Y yo no quise nombrarlo de biblioteca porque biblioteca es cualquiera, pero Biblia no es cualquier biblioteca, es la palabra del Señor, es un conjunto de libros que conforman el alimento perfecto para el alma del humano. Así que por eso yo soy una ratoncita, porque así me llama mi esposo, uno de sus nombres cariñosos, ratona de biblioteca, porque me gusta el queso y me gusta leer. Así que bueno, mis hermanos, bienvenidos allí. Así que nos vamos con el capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Mire, si nos ponemos a contar, es el libro número 10. Si usted por allí tiene oportunidad de contar, es el libro número 10 en orden desde el libro de Génesis y el número 5 de los libros de historia. Dice así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. David es proclamado rey de Israel. Recordemos que él había sido proclamado rey en Judá, mas no de Israel, que conformaban las 12 tribus de Israel. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí. Dice, hueso tuyo y carne tuya somos. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Ellos reconocieron la virtud de David como un guerrero que vencía y no tenía temor de ir a la batalla y venía ganando y regresaba con la victoria. Dice, además Jehová te ha dicho,
tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Cuando habla de apacentar, es el acto de cuidar ovejas. Recordemos que era lo primero que fue David, un pastor de ovejas. Ahí fue su entrenamiento para luego apacentar a Israel, que sería un rebaño. Y ahí, mire, yo creo que David es como hace simbología de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro pastor. Amén, el gran pastor, el que su vida da por amor a sus ovejas. Entonces dice, a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Dice el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Hebrón es una ciudad rica en historia. Allí estaban sepultados todos los patriarcas, a excepción de Raquel, que no fue sepultada allí. Era un lugar de pacto. Creo que en Génesis 23:2 pueden comenzar a leer y darse cuenta de que allí no estaba Raquel, pero el resto, los patriarcas con sus esposas estaban allí. Era un lugar de pacto. Eso es lo que significa. Dice, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ya David había sido ungido. Esta es la tercera vez que lo ungían. Voy a marcarlo aquí. Nunca pensé que iba a hacer esto en mi Biblia, pero está toda marcadita. Lo ungieron a David por rey. Aquí era por rey sobre todo Israel. Primero lo había ungido Samuel, luego lo había ungido en Judá y ahora en todo Israel. 3 veces ungido. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Mire, hasta la edad, cuando él fue públicamente a reinar sobre todo Israel, hasta la edad era de la misma edad de Jesucristo. Por eso le digo yo que aquí en muchas partes vamos a ver la simbología que tiene David sobre eso, como la simbología de David y Jesucristo. Y también no tanta, mira, reinó era David de 30 años cuando reinó, era pastor de ovejas. Y me gusta que se le dio promesa de que su reino iba a ser perpetuo, proclamando el reino de Jesucristo. Dice el versículo 5, en Hebrón reinó sobre Judá, dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá, para un total de 40 años. Dice, David tomó la fortaleza de Sión. Es la primera vez en la Biblia donde vemos que se nombra Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén. Y Sión primero era como una colina que era, leí creo que fue en la Biblia de las Américas, donde era como una colina, como una fortaleza para llegar a Jerusalén. Y por eso se dice fortaleza. David toma la fortaleza de Sión. Pero aquí se refiere también a Jerusalén, que es llamada Sión. Y Jerusalén anteriormente fue llamada, aquí está, Jebú, creo que es, ya le voy a decir, Jebú. Yo lo tenía anotado por acá, es que entre tantas cosas siempre hay algo que se me escapa. Sí, Jebús está llamada anteriormente así por los jebuseos, que eran los que habitaban ahí, que era una tribu cananea. Dice que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, él decía, era una fortaleza tan grande, te queda grande el entrar en Jerusalén, porque era un lugar que era una fortaleza, estaba alta, estaba ubicada en una parte muy alta de Israel, y era una fortaleza, y menospreciaron a David diciendo, pero ni puedes vencer ni a un ciego ni a un cojo, porque hasta ellos te echan de aquí. El versículo 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, porque le puso por nombre así, más adelante vamos a ver. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Me llama la atención cuando dice que subieron, que el que suba por el canal. Ellos tenían que subir a Jerusalén porque está situado en una parte alta, y era un canal, era un túnel de agua por el cual ellos tuvieron que subir porque estaba
fortificada, era difícil de subir allí. Dice, por esto se dijo, ciego ni cojo no entra en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Dice, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Milo también era otra colina que era estratégica para poder entrar allí a Jerusalén. Y desde allí le edificó alrededor, hizo murallas allí. Dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Yo tomé este versículo, lo vuelvo aquí a remarcar, como versículo clave. ¿Por qué? Porque me dice que ahí David es proclamado rey y mire su reinado como tuvo frutos de victoria porque Dios estaba con él. Dice, Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro. Tiro era una ciudad que estaba ubicada al noroeste de Israel. Y hasta este rey, imagínense, reconoció a David. Dice, envió embajadores a David, dice este versículo 11, dice, y madera de cedro, que era en aquel entonces, en tiempos antiguos, realmente ahí muy, muy conocida y famosa. Era de las mejores maderas, dice, envió madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. O sea, Jerusalén. Qué hermosa esta palabra. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire todo el tiempo que tuvo que esperar David para que la promesa que había sido hecha sobre él, cuando Samuel le ungió, todo el tiempo que tuvo que esperar él para que se cumpliera. Y aquí él entendió y dijo, Dios ha confirmado aquí mi reinado que él ha establecido acá por amor a su pueblo. Me encanta la humildad con la que se escribe acá, por amor a su pueblo Israel. Yo tenía que cumplir la promesa. Dice, hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas, dice, y mujeres de Jerusalén, lo cual tuvo grandes y graves consecuencias en la vida de David. Dice, después que vino de Hebrón, recuerden que ya leímos que tuvo hijos en Hebrón también de 5 mujeres, y aquí tuvo más, dice, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que les nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibhar o Ibhar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. En el capítulo anterior, creo que fue en el capítulo 3 del libro de 2 de Samuel, vimos los hijos que nacieron en Hebrón, y yo hice así como un cuadrito. Yo sé que allí va a ser difícil de verlo, los hijos que nacieron en Hebrón y los hijos que nacieron en Jerusalén, y me da un total de nada más hijos varones, porque creo que no nombra las hembras, un total de 17 hijos que tuvo David entre Israel, entre Hebrón y Jerusalén. Seguimos leyendo el versículo 17. Dice, David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Mire, si de verdad queremos profundizar en la palabra de Dios, tenemos que mirar cada detalle, tratar de analizar cada detalle. Dice, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Me llama la atención que los filisteos, mire, claro, David venció a un gigante de los filisteos. Luego David, huyendo de Saúl, huyó a tierra filistea de su enemigo, y ellos lo dejaron morar ahí. No lo tomaron como quizás como un peligro para ellos, una amenaza para ellos, mientras él estaba ahí solo. David fue ungido rey sobre Judá y ellos estaban tranquilos. Pero cuando David unificó al pueblo y fue proclamado rey de todo Israel, fue que ellos se ardieron cuando oyeron esto, cuando David buscó la unidad del pueblo, cuando el pueblo de Dios era uno. Los filisteos, que eran uno de los peores enemigos de Israel, que hasta ahora, porque los filisteos hasta ahora, el nombre que se les da a los filisteos son los palestinos, son los eternos enemigos de Israel hasta la actualidad. Imagínense ustedes, se enojaron porque vieron la unidad
en Israel. Y así es el enemigo con nosotros. Se levanta cuando vemos que estamos unidos, se levanta para hacer guerra contra nosotros. Pero al igual que Dios le dio la victoria aquí, nos la va a dar a nosotros también. Dice el versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, como siempre lo hacía antes de ir a la guerra, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Sabemos que David, el sumo sacerdote, el último que quedaba allí, estaba con David y él consultaba a través, podría ser a través de un profeta, a través del mismo, del Urín y del Tumín, que ya hemos hablado de esto. Dice, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. O sea, Dios los quebrantó allí a sus enemigos. Dice, y dejaron allí sus ídolos. Mire, fue tanto el quebranto de ellos que los filisteos siempre llevaban ídolos con ellos para cuando iban a la pelea. Mire, y es por esto que uno de los errores más grandes del pueblo de Israel fue llevar el arca del pacto a una batalla. Dios pedía ahí cuando el rey Saúl también, cuando lo querían llevar a la batalla, sí, cuando estaba uno de sus jueces, ay, no recuerdo tal, pero lo cierto fue que ellos quisieron llevar el arca a la batalla y sucede que allí fue que los filisteos tomaron el arca y lo llevaron a su país, a su lugar, para tomarlo como trofeo. Entonces ellos estaban como que haciendo esto como costumbre, llevar sus ídolos a la batalla, más ahí dejaron allí sus ídolos. Dice que y David y sus hombres los quemaron, les quemaron todos sus ídolos. Dice el versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Mire, ellos atacan y atacan y atacan y no se dan por vencidos. Dice el 23, y consultando David a Jehová, dice, él le respondió. Dios le dijo, ok, vuelven otra vez a atacar. Dios le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, los vas a rodear, ya no por enfrente, sino por la retaguardia. Las balsameras son unos árboles altos que había, son árboles, un tipo de árboles. Usted lo puede buscar en internet. Y este es un versículo que me encanta. Dice, y cuando oigas ruidos como de marcha de ejército, cuando oigas ese ruido, dice, por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Márquelo ahí, el versículo 24 del capítulo 5. Mire qué poderoso es nuestro Dios. Le dijo, no ataques ahorita por enfrente, vas a atacar la retaguardia. Ellos no tienen retaguardia, ellos no tienen protección en su retaguardia. ¿Y qué pasa? Que tú vas a ponerte allí enfrente de las balsameras y cuando tú oigas el ruido como de marcha, porque Dios, me imagino que Dios iba a traer un viento recio que iba a hacer mover esas balsameras, esos árboles, y va a hacer ruido de marcha de ejército para pelear, el ejército celestial del Señor que venía para pelear contra los filisteos. Allí es que tú te moverás. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Dice, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Mire, desde Geba hasta Gezer, que los venció David con la ayuda del Señor. Dice que hay aproximadamente 26 kilómetros. Imagínense el trayecto que David peleó y venció. Dice el versículo 6, el capítulo 6, amén, que comenzamos el día de hoy. Aleluya. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Miren lo que escogió, 30,000 para llevar el arca. Dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá, que Baalá de Judá, este es el nombre en hebreo, pero el nombre como cananeo que se le daba a esa ciudad era el nombre de Kiriat Jearim, la última lugar donde el arca quedó.
Dice, se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca simboliza la presencia del Señor allí, moraba y era invocado el nombre de Dios. Era, si se quiere decir, el mueble más importante de lo que es el tabernáculo y tan importante para el pueblo de Israel. Entonces pasaron muchísimos años antes de que esa arca fuera traída de allá, de Kiriat Jearim, que ahora se llamaba el nombre en hebreo Baalá de Judá. Dice el versículo 3 del capítulo 6, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Así mismo hicieron los filisteos, fíjese bien, primer error. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que era donde había quedado, y su hijo Eleazar, que era el que lo vistieron, lo prepararon como sacerdote para que allí estuviera cuidando el arca. Dice que estaba en el collado, dice, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, otros hijos que tenía, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, con todos los instrumentos. Dice, imagínense la alegría, las fiestas, 30,000 personas allí danzando, siguiendo el arca. ¡Wow! ¡Qué poderoso sería eso!, ¿no? Cuando llegaron a la era, que era el lugar donde trillaban, al campo de trillar, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Vamos a ver por qué. Mire lo que. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, que temeridad significa irreverencia, y así también está traducido en la Biblia de las Américas, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Instantáneamente Dios lo mató por su irreverencia. ¿Por qué irreverencia? Con nuestros ojos así sentimentales, digámoslo así, nosotros podemos ver, wow, pero Dios como que fue mal agradecido, ¿no? Él estaba tratando de sostener el arca que se caía. Pero Dios había sido muy enfático, y nosotros nos podemos ir, nos podemos ir al libro de Éxodo, y vamos a ver ahí cómo Dios dice que se debía mover el arca y quiénes podían mover el arca del pacto. Ese que, imagínense, era tan delicado para Dios, la presencia de Dios, tan santa, tan pura, tan separada, que ¿qué sucedía? Que cuando se iban a mover de un lado al otro y el arca tenía que ser movida, dice que solamente Aarón y sus hijos podían entrar allí, quitar el velo y tapar el arca, taparla, para los sacerdotes encargados de mover el arca no la vieran. O sea, aquí hubo mucha irreverencia. Tenía que ser cargada por los hombros de esos sacerdotes que tenían que venir de la tribu de Coat. Recuerdan que Leví, los levitas, porque sí, Abinadab era un levita, y sus hijos eran levitas, pero no todos los levitas podían tocar los muebles del templo. Cada uno tenía, como hemos leído anteriormente en los libros, en Éxodo, Levítico, y hasta en Números se ve parte de esto, cómo era el modelo de Dios a seguir, cómo Dios guiaba a su pueblo para que hicieran esto. Y solamente, recuerden que Leví, la tribu de Leví, Leví tuvo 3 hijos, que era Coat, Gerson y Merari. Estos 3 hijos, cada uno de esos hijos, de esas tribus o descendientes, tenían funciones. Unos cargaban los muebles, otros cargaban todo lo que eran las bases del tabernáculo, y otros todas las cortinas del tabernáculo. Entonces, ¿qué pasa? Que muy posiblemente Usa no pertenecía a esos sacerdotes que podían cargar o tocar el arca. Pero ¿por qué los filisteos no les pasó nada cuando hicieron carro nuevo? También igual que aquí hizo David.
Pero hermano, usted póngase a pensar, cuando nosotros conocemos del Señor, conocemos a Dios y pecamos, nuestro espíritu se aflige y hay muerte espiritual dentro de nosotros, ¿cierto? Hay debilidad, enfermedad espiritual. Pero ponga a pecar usted o que peque una persona que no conoce a Dios, en ellos no pasa nada, porque en ellos no hay fe, en ellos no hay el conocimiento de Dios. Pero Israel debía conocer, sabía allí de lo que Dios había, o debía saber, quizás David no se percató en su primer intento por llevar el arca, de ver el patrón, el modelo a seguir, como Dios quería que realmente se tratara la presencia de Dios y quiénes eran los que estaban encargados de dirigir la presencia del Señor. Esto fue una irreverencia y no fue tomado por inocente. Por eso la presencia de Dios es muy delicada, tomarla a la ligera. Dice el versículo 8 del capítulo 6, dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo la voy a traer a mí? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en Obed-edom, que también era un levita, porque en el libro, aquí lo anoté, en el libro, en el libro de Primera de Crónicas, que está más adelante de lo que estamos leyendo, capítulo 15, versículo 18, usted lo puede anotar, puede ir ahí y se cuenta a Obed-edom como un levita. Lo llevaron ahí el arca, dice a Obed-edom, Geteo, el versículo 11, y tuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén, segundo intento. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David él entendió, ok, ya Dios bendijo la casa de Dios, quiere que es tiempo de traer el arca, hay bendición ya. Dice: y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, a Sión. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Sabemos que los sacrificios estaban a cargo de los sacerdotes, pero aquí se le dice a David, pero como David estaba con el sacerdote de aquel entonces que le cargaba, siempre estaba con él, seguramente él fue el encargado, pero fue David quien mandó que se hiciera este sacrificio de un buey y un carnero engordado. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. En otras versiones dice que él remolineaba. Y estaba David vestido con un efod de lino, o sea, se puso las vestiduras de un sacerdote. Dice: así David y toda la casa de Israel, o sea, se quitó sus vestiduras y se puso, él dijo: bueno, ya no soy rey terrenal, ya quiero aquí represento liderazgo espiritual de Dios para Israel. Por eso estaba vestido de efod de lino. Dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Se imagina todo ese pueblo con algarabía, con regocijo, con toda clase de instrumentos. Es que cuando la presencia de Dios, hermano, yo no entiendo a veces por qué hay religiones, ¿no? Doctrinas que no quieren alabar a Dios, tienen miedo de alabar a Dios con júbilo, con salterio, con arpa, con danzas, con todo lo que respire. Con Dios es un Dios que le gusta la bulla. Dios no sufre de nervios. Dice el versículo 16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, y no la nombra como esposa de David, quiero que usted marque eso, Mical, hija de Saúl, que ya había estado con él, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Aquí no se nombra ni se toma a David como esposo de Mical, ni Mical como esposa de David, sino que se refiere a Mical como la hija de Saúl, para hacer señalamiento que la actitud de Mical era igual de orgullosa que la actitud de su padre Saúl, menospreciando la presencia, la dirección, el gozo del Señor. Dice el versículo 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Mire qué hermoso. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz
delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me encanta porque él unificó al pueblo de Israel a la alabanza y a la adoración a Dios. Dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, dice, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios, traía unidad, traía la presencia de Dios al pueblo. Dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Un cualquiera es, o sea, no eres rey, un don nadie, pues. Los trató mal y él venía para bendecir, y wow, qué baño de agua fría, ¿no? Pero mire la actitud de David. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por príncipe, porque el rey es Dios, ¿verdad? Y dice, por tanto, danzaré delante de Jehová, porque me escogió. A este cualquiera fue quien Dios escogió. Sobre Saúl, Dios lo escogió. Dice, y aún me haré más vil. O sea, aún me voy a humillar más, dice, que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Usted no se preocupe cuando hagan burla de usted por alabar, por la manera que usted alaba, por la manera que usted honra a Dios, por la manera que usted vive para Dios. Usted no importa que le digan que es un santurrón, que es una santurrona, que lo critiquen, no importa, porque su manera de alabar a Dios, su manera diferente de honrar al Señor, es la causa, es el resultado del agradecimiento de lo que Dios ha hecho en usted. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La amargura y el orgullo no permitió que ella tuviera hijos, fruto, al igual que su padre. El orgullo y la amargura lo mató. Asimismo, por dentro, a Mical trajo muerte como mujer, porque no le dio hijos el Señor a esta mujer. Wow, qué poderosa ha sido la palabra el día de hoy. De verdad que yo he aprendido mucho, me lo he gozado, me deleito en el Señor, me deleito en su palabra. Le digo, Señor, gracias, gracias, quiero hacer las cosas bien para ti, no quiero cansarme de hacerlo y no quiero que ustedes se cansen. Quiero que esta misma pasión que tengo yo de leer esta palabra, de aprender más de la palabra del Señor, la tenga usted. Recuerde que no lo sé todo, yo al igual que usted estoy aprendiendo cosas nuevas. No crea que yo me siento y no, yo sé esto, no. Hay cosas que de verdad quedo impresionada, que por primera vez las leo y las comparto con usted. Y bueno, mis hermanos, de verdad, gracias por estar allí conectados. Vamos a ver, no veo sus comentarios. Vamos a ver. Pero yo sé que están por allí. A lo mejor después que me desconecte, voy a poder ver sus comentarios con calma desde mi teléfono, que está haciendo la dirección de la Mevo. Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones. Saludos a mi hermano Javier Arangure, que está por ahí. Mi hermana Liliana Isabel Torres, me contenta que estás leyendo desde un principio la Biblia con nosotros también. O sea que aunque empezaste en un libro más avanzado, has vuelto desde Génesis, has regresado allí para leer la palabra del Señor con nosotros. Bienvenida mi hermana Flor María, mi hermana Yesenia, mi hermano Lowell, todos los que están allí conectados. Que tengas un día bendecido, que la paz del Señor esté contigo. No te olvides de compartir el programa, no te olvides de darle like, no te olvides de pasarle la nueva a tu amigo, a tu hermano, para que también lea la palabra del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana para seguir con nuestro devocional, el mejor desayuno del día. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté en tu casa. Los amo. Chao, chao.